Punch. Arquetipo mental. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el tiempo en que estés escuchando este audio. Mi nombre es Luis Landeo, soy conductor de este espacio llamado Arquetipo Mental, perteneciente al blog arquetipomental.blogspot.com, transmitiéndoles desde la ciudad de Piura, Perú. Este es nuestro noveno episodio, un noveno episodio en el cual hablaremos acerca de las psicoterapias existenciales, las cuales están conformadas por el análisis existencial, la logoterapia, el psicoanálisis existencial, la psicoterapia del sentido, etc. Cabe decir que esta escuela de las psicoterapias existenciales es también conocida como Escuela Inglesa de las Psicoterapias Existenciales, pero en realidad el título de Escuela Inglesa solamente es un título, ya que indudablemente sus creadores no son de Inglaterra, sino vienen siendo personas de otros países de Europa, los cuales podemos mencionar a Emmy van Dorsen de Holanda, Ernesto Spinelli de Italia y Hans Kohn de Alemania. Indudablemente, ellos se reúnen en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra, para comentar y promover un nuevo tipo de psicoterapia. Al comienzo, esa psicoterapia se conoció también como psicoterapia humanista existencial. Con el paso del tiempo, muchos psicoterapeutas existenciales han buscado desligarse del humanismo, pues consideran de que el humanismo no comparte las mismas visiones y enfoques terapéuticos de la escuela en los que ellos pertenecen. Cabe decir que las psicoterapias existenciales se apoyan muchísimo en pensadores y filósofos como lo vienen siendo Friedrich Nietzsche, Simone de Beauvoir, eh, Heidegger y indudablemente Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Cabe decir que Jean-Paul Sartre influencia mucho en el existencialismo con su libro El ser y la nada, pues propone ahí el psicoanálisis existencial, el cual indudablemente busca negar el inconsciente y reconocer que el hombre es 100% consciente de sus propios actos. Para este programa tengo de invitado al doctor Dove Jamanca, el cual es de la ciudad de Lima, Perú, y nos va a explicar acerca de las psicoterapias existenciales. ¿Cómo se encuentra, doctor? Y bienvenido sea a este programa. Hola Luis, gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Dove Jamanca, soy psicólogo clínico, llevo más de 12 años en la práctica privada. Mi modelo de trabajo es humanista existencial. En esta oportunidad, en esta entrevista, vamos a hablar sobre las psicoterapias existenciales contemporáneas, como bien lo has dicho, la base y sustento, sobre todo filosófico existencial, que tienen estos modelos o psicoterapias existenciales, porque son varias propuestas existenciales. Entre estos hay que destacar tanto autores norteamericanos como autores europeos. También hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de terapias humanistas y terapias existenciales, son terapias distintas que podrían tener algo muy semejante, pero en realidad cuando empezamos a explorar un poco, tienen diferencias muy grandes. Así que en esta entrevista vamos a ir desglosando un poco las diferencias y también hablando sobre por qué la importancia de adquirir una mirada existencial en nuestro trabajo terapéutico y sobre todo me da la impresión que también en un cotidiano. ¿Sí? Doctor, para comenzar esa entrevista, ¿usted cómo llega a conocer las psicoterapias existenciales y cuánto tiempo tiene usted trabajando con ellas? Asimismo, ¿en qué enfoque usted trabaja de esta escuela? Aproximadamente más de 12 años. Gracias a un amigo y maestro empecé a conocer las escuelas humanistas. La primera escuela que ahondé, incluso antes de empezar psicología, fue biodanza, en el cual me permitió conocer con la experiencia una manera de trabajo en equipo y sobre todo en grupos muy importante que hasta hoy me sigue acompañando con los trabajos en grupo que realizo. Posteriormente me formé en una escuela
más dedicada a lo que es terapia de trauma. Posteriormente, ya en consulta, me voy percatando de que hay algunas experiencias con pacientes que requieren un trabajo distinto. Y me refiero sobre todo más dialogal, en el cual me invita y me exige un trabajo y una formación distinta, en la cual llego a conocer la escuela gestáltica, en el cual me tomé aproximadamente como 4 años para poder trabajar y explorar. Pero a la vez, como toda propuesta psicológica y terapéutica tiene limitaciones, me empecé a dar cuenta de que habían puntos ciegos que necesitaban seguir trabajando, en el cual, gracias a algunos contactos y amigos, llego a conocer la escuela de análisis existencial y logoterapia, que es en la cual me embarqué a una aventura importante y hoy por hoy estoy trabajando desde las psicoterapias más existenciales, propiamente dichas. ¿Qué es lo que busca trabajar las psicoterapias existenciales y en qué se trabaja en la logoterapia como en el análisis existencial? ¿Cuáles serían sus diferencias, por ejemplo? El objetivo de las psicoterapias existenciales podríamos resumir en 3 puntos. 1. Que la persona pueda tomar conciencia de lo que le ocurre en situación y contexto. 2. Que la persona pueda reconocer la libertad dentro de los límites en situación y contexto. Y 3. Que la persona pueda tomar responsabilidad de esto. Ahora, no solamente estoy hablando de una acción de hago esto o dejo esto, sino de una actitud ante la vida. Cada una de las psicoterapias existenciales, dependiendo de los autores, tanto norteamericanos como europeos, van a tener ciertas sutilezas y puntos a favor. Como algunos van a inclinarse un poco más en la toma de conciencia o en el saber de por qué me pasa esto, de dónde viene, conocer historias de vida, antecedentes biográficos. Otros van a tomar un peso más en la libertad y otros van a tomar un peso más en la responsabilidad. O incluso algunos van a hablar de, como Rollo May, por ejemplo, que habla de la voluntad y el deseo, entre tantos otros. La diferencia que podría existir o existe dentro de las psicoterapias existenciales y la logoterapia vendría a ser que la logoterapia propiamente dicha, como la propone Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, va a ser un complemento terapéutico dentro de todas las escuelas. Ahora, posteriormente, cabe recalcar que la logoterapia adquirió una independencia y una construcción propia como modelo, ya no como un complemento. Pero la diferencia que podría tener es que la logoterapia vendría a ser como una aplicación más terapéutica. Y cuando nosotros hablamos de logoterapia, tenemos que tener en cuenta que la logoterapia no solamente es logoterapia, sino es análisis existencial y logoterapia. Es el nombre completo de la propuesta que tiene Viktor Frankl. Y aclaro por qué. Porque el análisis existencial vendría a ser la parte teórica que establece la logoterapia. Y la logoterapia vendría a ser la aplicación de. Lo que pasa es que en la construcción de este modelo terapéutico, en Estados Unidos no se podía difundir tanto el análisis existencial, porque existía cierto sesgo analítico, pero sí tomó mucho más terreno la logoterapia, porque es la búsqueda a través del sentido. Pero inicialmente, y esto es importante ver, que el análisis existencial y logoterapia es el nombre completo de la propuesta que tiene Viktor Frankl. No puede existir uno sin otro, porque uno es la teoría, respaldo de psicoterapia existencial,
y la logoterapia vendría a ser la aplicación propiamente. Eso es lo que podría explicarse en relación a psicoterapias existenciales. ¿La logoterapia tiene una base existencial? Claro que sí. Podríamos hablar que tal vez en la propuesta de Frankl no se ahonda tanto en la psicoterapia existencial, porque él mismo lo comenta en algunos escritos, de que no existe propiamente un análisis de la psicoterapia, perdón, un análisis de la existencia. Y a él le interesa más poder responder ante la vida, poder afirmar y posicionarse ante la vida, ante temas existenciales, ¿no? No hay tanto peso en el análisis. Y esas sutilezas, por ejemplo, van a marcar en cada uno de las propuestas. Viktor Frankl marca una diferencia grande entre otros. Por ejemplo, con Maslow, que si bien es cierto es humanista, a Frankl no le gustaba y marcaba mucha distancia entre humanistas y existenciales. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Indudablemente, cada escuela psicológica tiende a tener un enfoque en determinado tipo de pacientes. En anteriores programas se mencionó, por ejemplo, que las terapias cognitivo-conductuales están dirigidas mayormente a pacientes depresivos y ansiosos. Las psicoterapias como la Gestalt están justamente enfocadas en pacientes que buscan sanar y mejorar a sí mismo. El psicoanálisis lacaniano está enfocado en los depresivos y también en los pacientes psicóticos. Justamente, las psicoterapias existenciales, ¿a qué tipo de pacientes están dirigidas? Por otra parte, ¿qué tipo de pensamientos de filósofos se aplican en las psicoterapias existenciales? Ya que, como se dijo anteriormente, las psicoterapias existenciales se nutren mucho de la filosofía. Luis, gracias por la pregunta. Me parece valiosa y a la vez también se me hace difícil poder responder porque dentro de las psicoterapias existenciales es muy amplio el trabajo, que puede trabajarse desde personas que puedan tener síntomas depresivos, personas que puedan ver la vida de manera muy fatalista, personas incluso que a veces puedan estar viviendo su día a día sin un propósito, eh, como también por otro lado puede ser personas que puedan estar teniendo ciertos síntomas o manifestaciones, ¿no? Entre otros. Es muy difícil poder encajar las psicoterapias existenciales. Incluso hay investigaciones y se está observando de que también hay buenos resultados cuando se trabaja trastornos. Claro, no quiero decir que esto es únicamente, sino que también de manera multidisciplinaria, ¿no? Con otros profesionales y otras carreras. Eh, Me parece que podría trabajarse dentro de todo, pero hay un elemento importantísimo y es la experticia del terapeuta. Que dentro de que pueda ser una experticia, pero también me parece valioso de que, si bien es cierto, cada propuesta terapéutica tiene puntos ciegos y tiene limitantes, pero también es justamente porque es un terapeuta quien está vistiéndose de esta teoría. Y me parece que si la propuesta puede ser muy experiencial, pero si es que es el terapeuta quien no hace contacto con esa experiencia o con un nivel corporal, por decirlo, difícilmente se va a poder dar un salto justamente en esa dimensión. Conozco dentro de mi área de trabajo, mi campo, muchos terapeutas que son corporales en su trabajo, tienen una formación corporal, pero no tienen un contacto corporal. Y esto, se quiera o no, no permite avanzar al paciente. Algo que
que se comenta mucho en las clases de formaciones que realizo es que el paciente avanza hasta donde el terapeuta avanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es que el terapeuta no ha aprendido a poder sostener y a vivir incertidumbres, poder lidiar con la vida misma, el paciente va a aprenderlo, porque es algo que no se enseña, pero se aprende. Entonces, me da la impresión de que esto podría también acompañarnos un poco más de simplemente es algo que se hace o se enseña, más que una técnica, porque de seguro que muchos llegan a formarse, o las personas que llegan a formarse a la escuela de, de psicoterapia, humanistas o existenciales, llegan con la idea de, ya, pero ¿qué técnica hago, no? ¿Cómo aplico? Y aquí la propuesta existencial es completamente distinta. No hay técnica. Es puramente experiencial. Eco, con esto no quiere decir de que no sabemos a dónde vamos. Quiere decir que sabemos a dónde vamos. Lo que quiere decir es que no sabemos por dónde, pero sí sabemos a dónde vamos. Entonces, cuando tú me preguntas esto de cuáles podrían ser, como que con qué tipo de pacientes podría adecuarse, yo considero que depende de dos cosas. Depende de cuál es de fondo el tema del consultante, si es que existiera algo de fondo. Y por otra parte, también depende mucho la experticia del paciente, del terapeuta. Porque esos dos componentes siempre van a ir de la mano. Un consultante, y de seguro en nuestra formación nos han enseñado esto, ¿no? O sea, un consultante puede llegar por un motivo que es una relación de pareja, pero de fondo hay un tema que incluso puede ser muy profundo, o incluso puede llegar una persona porque dice en consulta de que no puede dormir bien, pero esto es solamente un síntoma que tiene una manifestación relacionada a algo en especial. Em, entonces hay dos componentes, o sea, tanto la persona que es el consultante o paciente, junto con la experticia y cómo es que el terapeuta ha podido tomar la propuesta de la cual se viste, si es que es existencialista en este caso. Ahora, me pregunta sobre el tema de filósofos. Bueno, hay una lista larga de algunos filósofos. Yo solamente comentaría algunos cuantos, como el tema de Nietzsche, por ejemplo, que muchos lo consideran como el padre de la filosofía existencial. Nietzsche nos va a enseñar algo importante y él nos va a enseñar a poder vivir las cosas en carne, algo que también se dio un poco en las confesiones de San Agustín. Si bien es cierto, todo el mundo, Santo Tomás hablaba de acercarse a Dios, pero San Agustín es el único que explica de que acercarse a Dios es con el cuerpo, viviéndolo, sintiendo. Nietzsche nos va a decir lo mismo, pero Nietzsche nos va a decir de que hay que romper aquellas ideas que uno tiene, y por eso la frase que tiene de que Dios ha muerto, el hombre lo ha matado, es justamente de que el hombre tiene que regresar a sí mismo, tiene que regresar a este contacto con la vida y no alejarse de ella, ¿no? Creer que hay un paraíso que nos espera y alejarte de la vida que estás viviendo día a día, instante a instante, creyendo que vas a caminar en un paraíso y negando los pies descalzos que tienes, es un poco jalado de los pelos, nos diría Nietzsche. Por otra parte, Sartre, que pasó toda su vida hablando de la libertad y la responsabilidad y que estamos ligados a un compromiso y no podemos no estar vinculados. También Levinas con el otro y la alteridad, de considerar al otro como alguien, ¿no? Una presencia, un prójimo. Camus también, que nos va a hablar sobre este tema
de, de poder afrontar ante la vida y dar una respuesta digna de el ser humano. Si la vida no tiene sentido, bueno, yo le doy sentido. Simón de Beauvoir, también personaje importantísimo, que si bien es cierto, Sartre decía el hombre es libre y Simón de Beauvoir decía el hombre es libre, claro, pero hay que liberarlo. Y por otra parte también Merleau-Ponty, que me parece valioso en las psicoterapias existenciales, quien también va a aterrizar un poco más la filosofía y va a decir, se habla mucho de conciencia, pero se olvida que la conciencia no está en el aire, está y se llega a través del cuerpo. Serían algunos personajes, en realidad la lista es larga, podríamos pasar mucho tiempo hablando de cada uno de ellos, pero estos vendrían a ser filósofos existenciales que han dado un aporte importante dentro de toda la propuesta de psicoterapias existenciales. Lo más interesante de las psicoterapias existenciales es que estas buscan trabajar la espiritualidad humana, en especial la logoterapia de Viktor Frankl. Por ejemplo, para Frankl, lo espiritual es una potencia pura que le permite brindar unidad y totalidad a la persona humana, permitiéndole tener una autoconciencia que le ayudará en generar un diálogo consigo mismo. Asimismo, Frankl también trabaja con los recursos noéticos para lograr la autotrascendencia del ser. Y indudablemente esto va a permitir a que la persona se conozca tal como es y también conocer más de su personalidad. Pero ¿cómo se pueden trabajar los aspectos de la espiritualidad humana y los recursos noéticos? Ya que esto suena un poco como un trabajo religioso, más que psicológico. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de espiritualidad dentro de las psicoterapias existenciales, hay que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no todas las psicoterapias existenciales están de acuerdo con usar la palabra espiritualidad. Por varios motivos. Porque cuando se habla de espiritualidad, se puede estar hablando de algo trascendente. En el caso de la logoterapia, bueno, desde el punto de vista existencial, no todos creen que pueda existir algo trascendente. Lo cual no es ni bueno ni malo, simplemente son posturas. Por otra parte, tendríamos que tener en cuenta de qué tipo de espiritualidad estamos hablando. Es una espiritualidad más que conectarte con algo trascendente, conectarte contigo mismo, conectarte con aspectos sombríos, más puros o más humanos. Entonces, existe como una vertiente poco extraña en relación a las psicoterapias existenciales. Primero porque las psicoterapias existenciales, por ejemplo, nos dirían que no hay que conectarte con nada y estás conectado. Y si buscas conectarte con algo, no es parte de la existencia, mientras otras probablemente sí. Y ahí, por ejemplo, podríamos hablar de Buber, ¿no? Que una relación yo-tú es una relación con un tercero, que también es factible. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las psicoterapias existenciales, y con el ejemplo que acabas de hacer de la logoterapia propiamente es una psicoterapia que cree en algo trascendente. En este caso puede ser conectarte con la vida y en un diálogo continuo con la vida y en un encontrar el sentido o descubrir el sentido en la vida. Eh, lo cual, bueno, es propio de Viktor Frankl, que es una persona creyente, ¿no? Eh, entonces, considero que si es que vamos a hablar de la espiritualidad en las psicoterapias existenciales, eh, tendríamos que definir muy bien la espiritualidad. Y por otra parte, eh, no se puede hablar de espiritualidad si es que tampoco se habla o se reafirma plenamente al ser humano. Y esto es algo importante porque
si yo voy a hablar de espiritualidad, ya la misma palabra me aleja de lo humano. En el caso de las psicoterapias existenciales, más que espiritualidad, se usaría humanidad. O como por ahí se usa más mundanidad, ¿no? Porque la espiritualidad es algo enraizado, es algo propio. Y cuando digo propio y enraizado, me refiero a que no escapa de lo humano. Normalmente se habla como que la espiritualidad nos invita a algo más grande, pero en este caso la mundanidad o la humanidad nos invitaría justamente a todo lo contrario, a ser más humanos, a conectarnos con eso que a veces cuesta poder aceptar, con esos aspectos que a veces son difíciles, como por ejemplo tal vez deseos o tal vez aspectos que yo rechazo. Por esa parte podría ser una espiritualidad, pero una espiritualidad no que niega una dimensión o un aspecto de lo humano, sino una espiritualidad que completa a lo humano. En este caso, hacerlo más humano o más mundano, por decirlo. Eh, Tiene mucho sentido hablar de la espiritualidad, pero también en cada una de las escuelas existenciales tendría que irse muy despacio, porque para algunas significa algo distinto que la otra. Y ahí es como que detenerse a ver paso a paso, ¿no? La mayoría de psicoterapias existenciales no usa la palabra espiritualidad, sino las que acabo de mencionar, ¿no? Humanidad o mundanidad. Ahora que acabo de aclarar tu pregunta, sería cómo trabajar los aspectos espirituales. Si es que yo tengo en mente de que mi objetivo no es apartarme, sino acercarme a lo humano es deseos, fantasías, rechazo, actitud ante la vida, actitud incluso ante la incertidumbre, contacto incluso con la felicidad, con la ausencia. Y cada uno de esos aspectos sería trabajado en terapia. Y eso generaría un contacto o una manera de ver la vida distinta. Porque lo que normalmente sucede en otros modelos es como que esto es lo permitido y esto es lo rechazado. Que con esto no estoy diciendo de que esto se hace y esto no se hace, sino permitirse y permitirse por lo menos fantasear, permitirse por lo menos observar aquello que tanto rechazo. ¿Mm? Y aquí estoy hablando más de actitudes que de acciones propiamente. Esto permite a la persona entrar en contacto con un aspecto que normalmente en el cotidiano occidental es como dejado de lado, pero eso también es una espiritualidad. Incluso podríamos hablar de una espiritualidad conectada con el otro, como lo comenta Lévinas. La única manera de poder reconocer mi humanidad es encontrar al otro, a otro humano, ¿no? Yo no reconozco mi humanidad delante de los animales, reconozco mi humanidad delante de otro ser humano. Así como también puedo reconocer mi humanidad reconociendo mi historia de vida, de dónde vengo, ancestros, y también reconocer mi humanidad en medio de la selva, de la creación o de la naturaleza propiamente, ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo un consultante que me dice que viajó a mar, al fondo del mar, en un crucero,
y en un momento empezó a sentir pánico y empezó a darse cuenta que no era nadie en la inmensidad del mar. Reconoció su humanidad, la pequeñez, como también puede ser una humanidad conectada ante eso, ante algo que está más allá de lo que uno puede pensar, de la lógica incluso, que no existen cosas al azar y que de alguna manera existe una coincidencia. Claro, vuelvo a recalcar que no todas las psicoterapias existenciales pueden plantear esto. Hay muchas diferencias entre ellas, ¿no? Las que ahora estoy comentando es cómo se puede trabajar. Con esto podría responder un poco la pregunta que acabas de hacer. Una de las herramientas psicoterapéuticas más interesantes que es aplicada en las psicoterapias existenciales viene siendo la del diálogo socrático. De hecho, la terapia cognitivo-conductual también se nutre de esta herramienta psicoterapéutica. Pero ¿en qué consiste el diálogo socrático? ¿Qué se busca trabajar con el diálogo socrático? ¿Y qué otras herramientas psicoterapéuticas utilizan las psicoterapias existenciales? Cuando hablamos del diálogo socrático propiamente, tenemos que aclarar algo, que podemos usar el diálogo socrático, y ya la misma palabra lo dice, usar como herramienta, como lo comentas. En este caso estamos hablando de una técnica, o podemos desarrollar una actitud socrática al respecto. Las psicoterapias existenciales buscan esta última, que es el desarrollo de una actitud, porque ver que el diálogo socrático podría ser una técnica o herramienta de la cual puedo sacar como una caja de herramientas justamente y poder aplicarlo con el paciente o con el consultante, llega a ser algo utilitario. Y justamente este es el tema en el cual las psicoterapias existenciales dan un pare y mencionan de que no es algo utilitario, incluso no es algo que se tendría que hacer con una finalidad, dejando así de que las psicoterapias existenciales en el diálogo socrático buscan desarrollar una actitud. Es por eso que cuando eh, podemos observar una consulta, paciente, consultante y terapeuta, lo que vemos es una conversación, como si fueran incluso, y podríamos incluso desconocer quién es paciente y quién es terapeuta. ¿Y por qué recalco esto? Porque no es lo que puede decir el terapeuta, no es lo que puede hacer el terapeuta, sino es la actitud con la cual está dispuesto, con la que está delante del paciente. Eh, Aclarando de que el desarrollo de una actitud vendría a tener ciertas finalidades. Claro que sí. ¿Y cuáles son las que buscaría? En este caso, el diálogo socrático. El diálogo socrático estaría buscando, como lo comenta Sócrates, que la persona, en este caso el paciente, el terapeuta, invite eh, a un cuestionarse, a un reformularse las cosas, ¿no? Sócrates llamaba la mayéutica. Ante todo, aceptar de que hay que parir ideas en el paciente, en el consultante, y que el terapeuta no sabe más que el paciente lo que le pasa. Y ahí hacemos otro hincapié y otra gran diferencia. Eh, el recurso o la actitud socrática no está para reconfirmar lo que yo creo que tiene o debería de estar viviendo el paciente, sino lo que invita es a una actitud de humildad y de
yo no sé lo que te está pasando, o la frase que usa Sócrates, mientras más sé, aceptar que menos sé, porque los 4 consultantes o pacientes que deben o han llegado hoy día a consulta pueden tener el mismo diagnóstico de depresión, pero cada uno lo vive de manera completamente distinta y a la vez lo que nos interesa es ver la unicidad de cada uno de estos consultantes. ¿Para qué en todo caso estaríamos aplicando o desarrollando una actitud socrática propia en el terapeuta? Primero, para aceptar que no sabemos todo lo que le puede estar pasando. Segundo, para darnos cuenta de que es el consultante quien necesita cuestionarse las cosas y necesita adquirir claridad. En las clases de formación normalmente nos encontramos con la gran sorpresa de que muchas de las preguntas que desarrollan tanto psicólogos, psiquiatras, que son personas interesadas en la formación, son preguntas de llenado de registro. O sea, mientras más pregunto yo, más sé lo que le pasa al paciente y de seguro confirmo mi propia teoría, pero quien menos sabe de sí es el paciente. Y la actitud socrática en este caso invitaría a que yo tal vez como profesional sepa menos del paciente, pero quien se vaya con mucha más claridad y sabiendo lo que le pasa sería el paciente, no el terapeuta. Porque yo tengo un registro y me puede servir mucho para una presentación, pero poco le sirve las 50 preguntas que le hice al paciente en lo que le pasa. Em, ¿Qué otras herramientas usaría el, las psicoterapias existenciales? Yo no hablaría de herramientas, tampoco hablaría de técnicas, hablaría de el método fenomenológico es por excelencia en las psicoterapias existenciales el modo como nos vamos a acercar a la experiencia del consultante. El método fenomenológico. Y el método fenomenológico es lo único con lo que va a contar el terapeuta delante del consultante. Al igual que el desarrollo de una actitud socrática, el método fenomenológico es una invitación al trabajo del terapeuta a que pueda entrar en contacto con lo que realmente se presenta en la terapia, ¿no? Eh, las psicoterapias existenciales, eh, como lo comenté hace un momento, son muy sencillas. Cuando uno los ve es, incluso yo puedo hablar con el paciente, incluso yo puedo hacer, como dicen algunos, ¿no? Pero cuando están delante es muy complicado. Y esto justamente es la paradoja que aparece en las psicoterapias existenciales, que es tan sencillo que es a la vez complicado de hacer. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque el desarrollo de una actitud fenomenológica, igual como un desarrollo de socrático, no es aprender algo, sino es cómo lo incorporo a mí. Y eso es mucho más difícil, ¿sí? Pero a la vez cuando lo aprendes es sencillo. Entonces, mm, puede ser tanto un diálogo socrático, lo que pueda hacer, pueda brindarse con el consultante, pero no es exactamente una técnica en las psicoterapias existenciales. eh, Porque todo nace básicamente de un encuentro y a la vez nace del registro que se puede estar haciendo en el momento. Y hablo en el momento tanto experiencial como relacional, corporal, dialogal, de imaginación incluso, ¿no? Entonces, propiamente no existen técnicas o herramientas en el diálogo socrático. El método que se usa
para el trabajo es un método completamente fenomenológico. Como por ahí algún maestro comentaba, ¿no? Este, suelten al toro, que estamos listos. Justamente esta incertidumbre de no saber y no ir con herramientas en la consulta es algo que mueve mucho, porque la gran mayoría va con recursos o va con técnicas o va con herramientas, pero en el trabajo existencial es completamente distinto. Es como sostener a una persona con la mirada, con la presencia. Me gustaría tocar ahorita acerca de dos patologías muy frecuentes en los pacientes que van al consultorio psicológico o psiquiátrico. Y me refiero a la ansiedad y a la depresión. La ansiedad se conoce como la patología donde el paciente sufre por tener pensamientos a futuro, mientras que en la depresión los pensamientos son en pasado. También existe una depresión que se llama la depresión existencial, en la cual la persona pues se deprime, o es decir, se siente melancólica por su misma existencia y no sabe qué hacer con su vida. ¿Cómo aborda la psicoterapia existencial estas dos patologías y cuáles serían las causas que se originan en la ansiedad y la depresión para las psicoterapias existenciales, ya que cada escuela psicológica le ha dado un origen o un punto distinto a la aparición en el paciente? Desde las psicoterapias existenciales, la ansiedad y la depresión vendrían a ser manifestaciones completamente naturales. O sea, lo explico. No podemos no sentir ansiedad. La ansiedad estará presente en nuestra vida. Como le dijo un poco ya Kierkegaard, ¿no? Em, la idea no es no sentir ansiedad, sino aprender a vivir con la ansiedad. En todo momento vamos a tener que vivir ansiedad, ¿no? Y la idea es más bien dar cara a la ansiedad, aprender a lidiar con ella. Cuando uno tiene que tomar una decisión, la ansiedad está presente. ¿Sí? Claro, ahora hablemos probablemente de intensidades de ansiedad. Hay algunos que van a ser completamente intensas, pero si es que se aprende a sobrevivir con ellas de manera eh, continua, del poco a poco, podremos realmente entrar en contacto con recursos distintos. Y aquí ocurre algo distinto. Em, por lo menos en las psicoterapias existenciales, se cree plenamente de que la sociedad consumista no está a pro de estos, de estos esenciales que vendría a ser la ansiedad, por mencionar una de ellas. Porque ante la pequeña sensación de molestia, trato de hacer lo posible para sentir no molestia, que puede ser irme de compras, salir con amigos y embriagarme, o probablemente miles de cosas. Pero el no contacto con este aspecto de ansiedad puede incrementarse en el tiempo. Lo cual sucede también cuando los padres están acompañando en una crianza a los hijos. Si el pequeño no empieza a experimentar en su niñez momentos de frustración porque el hermanito o el amiguito quiere jugar con el carro y él se percata de que tal vez prestar mi carro o mi juguete puede, puede generarme incomodidad. Bueno, esta persona en un futuro, cuando tenga 25 y 30, probablemente no va a saber lo que es la incomodidad en una relación de pareja o en un trabajo, por lo cual se le está quitando que él pueda generar recursos. Y aquí viene el hecho de que él pueda controlarlos.
no sé si la palabra controlar esta podría ser bien entendida, pero es como sobrellevarlos, sostener, porque la ansiedad también es eso. Y ahora si hablamos del tema de la depresión viene a ser un intento de no querer contactar con una emoción también. Y no querer contactar con una emoción de tristeza, con un bajón, de presión, la presión hacia abajo. Y lo mismo sucedería en una mirada existencial, porque la depresión vendría a indicarnos de que tal vez las 24 horas del día no puedes estar todo el día feliz. Por lo menos existe un momento donde uno tiene que estar triste. Y esto es existencial, porque en un sub y baja hay subidas y bajadas. Hay una alegría, pero también hay tristeza. Y justamente la alegría adquiere sentido porque existe tristeza. Yo puedo disfrutar este momento porque existen momentos donde probablemente no hay disfrute, ¿no? Entonces, la tristeza tiene también sentido. Lamentablemente no se le brinda, y nuevamente esto es existencial, no se le brinda un lugar a las emociones, a los pensamientos, a las fantasías. A veces en consulta se suele ver que los papás ven al hijo triste y lo primero que viene es, pero ¿por qué estás triste si es que a ti se te da todo, ¿no? Y los padres buscan darle más cosas o buscan hacer más cosas para que el hijo no esté triste. Pero en realidad lo que se tiene que hacer ahí es acompañar al hijo triste, porque la tristeza viene y va, como toda emoción que es natural. No se puede obligar a alguien no sentir algo que siente. Se le tiene que acompañar para que ese proceso de baje en algún momento suba. Y lo difícil de esto es que en la depresión es que está tan incorporado el que no pueda sentirse triste que finalmente en un tiempo prolongado esto ya se torna que no pueda contactar con una tristeza. Eh, si bien es cierto, ahorita he puesto ejemplos de cómo se puede dar con los hijos, con los adolescentes, con las familias, pero también es relacional, porque justamente el tiempo de una persona que tiene ansiedad es hacia el futuro, hacia lo que necesito hacer. Probablemente también es un escape, y digo escape, y tal vez también me puedo estar equivocando con la palabra, de no estar en el momento exacto, no estar en el momento. Siento que el tiempo se me va. Y estas son concepciones y son percepciones que uno va teniendo en relación al tiempo. Una persona que tiene ansiedad siente que tiene que estar prevenido. También estamos hablando de un punto importante y es eh, el sostén existencial. De esto habla mucho Alfred Langley. Justamente es uno de los pilares fundamentales de la motivación, ¿no? Eh, una persona ansiosa vendría a sentir justamente ese punto donde no puede ser sostenida, tanto por un componente físico que es pisar firme en la tierra, como no puedo ser sostenido en muchos lugares, porque los lugares donde estoy, lejos de brindarme estabilidad, me brindan ansiedad, donde tengo que prevenir de todo. Y la depresión vendría a ser ese desconectarse del disfrute, del no poder sentir las cosas, de, de poder apartarme de realmente de percibir. Y cuando digo disfrute, no solamente estoy hablando de alegría, porque se quiere o no, también se siente la tristeza. Pero sentir tristeza y saber que puedo lidiar con la tristeza es distinto. Hay un disfrute, no de la alegría ni de la tristeza, de la vida, de poder darme cuenta de que puedo saborear la vida como es, ¿no? Em, Ahora que te voy contando esto, algo que en algún momento un consultante me comentaba, ¿no? Él había ido a jugar con amigos de colegio y se habían reunido y habían entrenado un tiempo, algo de 3 4 meses para, para jugar
un campeonato que habían organizado con ex alumnos después de más de 15 años. Y él me comentaba que en el equipo estaban perdiendo y estaban creo que cuartos de final con sus compañeros y cayó la lluvia. Y él me cuenta de que sabía él que estaban perdiendo, pero había un disfrute dentro de esa pérdida que era más grande que el ganar el partido. Eso justamente es el ir más allá del sentir Unicam, sino conectarte con la experiencia, que va más allá de estar feliz o estar contento. Em, si usamos las palabras de Víctor Frankl, un autodistanciamiento. Un autodistanciamiento que podría llevarme a ir un poco más allá. O, o en existencialismo podríamos a hablar de ir un poco más acá, porque nos acerca más a la humanidad. Si dejamos de lado tanto la ansiedad como la depresión o la tristeza, lo que estamos haciendo es justamente apartarnos de su humanidad. El paradigma existencial nos invita a que todos estos son componentes propios del ser humano y por ende tienen que ser confrontados, sostenidos. Y muchos de estos componentes o muchos de estos elementos existenciales justamente están para poder brindarnos un recurso importante. El abordaje que podríamos hacer aquí es importante mencionar que el terapeuta, el psicoterapeuta, tiene que estar preparado. Si estamos hablando de que la ansiedad probablemente es una persona que necesita estabilidad, la presencia del psicoterapeuta tendría que brindar una estabilidad. Desde el momento tal vez de que llega a terapia y empieza con el horario exacto, de que, eh, de que sea un lugar, el consultorio, donde la persona se pueda sentir acogida, donde se siente sostenido, eh, donde, donde la actitud del terapeuta eh, probablemente es donde que pueda percibir el consultante donde no sienta una crítica, ¿no? Y tenga que explorar justamente cómo es el vivir día a día con el tiempo que corre. Y con una persona que tal vez siente depresión es cómo le da permiso a esa tristeza, a esa presión abajo que normalmente tiene. Y en qué momento se desconectó o se conectó con otras cosas, o cómo es para esta persona poder vivir ese momento de depresión. Em, Esos podrían ser algunos alcances en relación a tu pregunta. Quizás uno de los sentimientos que más afecta a la persona humana, en especialmente a su psique, viene siendo el tema del amor. El amor como tal construye el mundo, es lo que comentan muchos filósofos y hasta religiosos. En la actualidad vemos a muchas parejas que van al psicólogo o al psiquiatra en las denominadas terapias de pareja cuando ven que su relación está teniendo un conflicto. También apreciamos a pacientes que sin la necesidad de tener una pareja, también acuden al psicólogo, al psiquiatra, porque han sido víctimas, pero víctimas de personas que las han utilizado. Tenemos el caso de personas que han sufrido lo que actualmente se conoce como ghosting, donde la víctima conoce a una persona la cual busca aprovecharse de ella y tiempo después el victimario, al ver que su víctima ya no tiene nada que ofrecerle, simplemente desaparece. Pero también vemos otros casos en los cuales se puede encontrar sujetos, varones, su gran mayoría, porque también podríamos tocar el tema de lesbianas, pero más se ve en el caso de los varones, que buscan jovencitas vírgenes. Una vez que han saciado sus más bajos instintos, las abandonan. Y esto acarrea pues una depresión en las jovencitas. También vemos casos de personas que se aprovechan de mujeres, las embarazan y también desaparecen. Y obviamente las mujeres
sufren la depresión, pero también hay algunas que llegan a sufrir un psicotismo. Por ejemplo, tenemos el caso del complejo de Medea. En los periódicos amarillistas hemos apreciado casi en todo lo que va de la década, en las portadas, anuncios como por ejemplo, mujer mató bebé porque el marido la abandonó. Mujer mató a su hijo o a su hija porque sufrió infidelidad. Y así. Entonces, ¿por qué exactamente el amor llega a patologizar a la persona? ¿Cómo se puede abordar a través de las psicoterapias existenciales la sanación del amor? ¿Y cómo se opera también a las denominadas terapias de pareja? ¿Qué tan efectivas llegan a ser? También es importante conocer cómo ve usted a nivel nacional que los peruanos toman el concepto del amor. Wow, Luis, eh, es una pregunta importante el tema del amor. El amor ha sido y será uno de los temas más importantes para la humanidad, pero a la vez también, para poder responder esta pregunta, déjame decirte que en los últimos, por lo menos 100 años, se ha, se ha popularizado y también se ha superficializado el amor, porque el amor es todo, o sea, todo es amor, todo se mueve y se genera por amor, y, y esto también es un problema, no solamente social, eh, peruano, sino a nivel mundial, porque en realidad nos está apartando de una posibilidad que desde ya es inherente al hombre, es existencial, pero a la vez pareciera que la tecnología nos está ayudando, pero cada vez hay más personas sintiendo soledad en el mundo. Y eso que cada vez hay miles de maneras de cómo poder comunicarse con otros en cualquier parte del mundo. Tu primera pregunta del tema del amor es, ¿por qué exactamente el amor llega a patologizar a la persona? Desde las psicoterapias existenciales hay una gran diferencia. Las psicoterapias existenciales no buscan una explicación y saber exactamente el origen de algo. No buscan explicaciones porque comprendemos de que la existencia misma y mucho más el ser humano eh, es un misterio y no es algo que hay que explicar o resolver, es algo que hay que comprender, hay que asombrarse ante el misterio. En ese caso no podría decir con exactitud por qué el amor llega a patologizar a la persona, pero sí podríamos atrevernos a decir de eh, que el amor es inherente en la persona y hay un deseo de ser visto, de encontrarse con alguien. Incluso muchos cuentos eh, eh, muestran en la trama como el deseo de encontrarse con el ser amado, el deseo de encontrarse con uno mismo. Este deseo y este anhelo es algo inherente a la persona, ha estado presente en el hombre eterno. Eh, y entonces desde acá podemos ver que no podemos no vincularnos con el otro, así como también no podemos dejar de lado el desear un encuentro con el otro. Lo curioso es que justamente a este nivel profundo de encuentro, que podría ser el amoroso, es donde
deja relucir lo mejor de nosotros, pero también lo peor de nosotros. Y deja relucir lo peor de nosotros no porque seamos malas personas, eco con eso, sino porque eh, son vínculos y son relaciones que se establecen. No desde lo que yo creo y desde lo que yo pienso, porque a nivel intelectual yo puedo saber muy bien que esto es saludable y esto no es tan saludable, sino lo comento a un nivel más emocional, ¿no? Y en la profundidad de estos vínculos amorosos se pierde mucha claridad en relación de que quién soy, qué es lo que permito, qué es lo que no permito, quién es el otro, y hay emociones que van a movilizar mucho, como el tema de culpa, como el tema de sentir deuda, como el tema incluso de ser uno mismo, ¿no? En consulta llegan muchas personas para comentar de que antes de esta relación era uno y después fui otro. Bueno, eso es producto de un vínculo que se establece. Mientras voy comentando esto, hay que mencionar también de que el amor es un vínculo que se establece en la intimidad y y en la intensidad que se va dando entre una y otra persona. Es por eso que tiene la cualidad de despertar lo mejor, pero también lo peor, ¿no? Eh, Lamentablemente en la sociedad no se establecen vínculos adecuados, porque la gran mayoría tiene que esconderse para mostrarse. Y claro, la gran mayoría va a correr a casa para mostrarse como él es o como ella es. Entonces, sería muy peligroso perder a una persona que sería una pareja con la cual puedo ser quien yo soy, pero a la vez también ese quien yo soy es lo mejor y lo peor. Y aquí es donde se establece un vínculo de entre quiero ser yo, pero mostrando solo lo mejor y no mostrando lo peor. No quiero decir de que esto el cónyuge o la pareja pueda sostener lo peor de mí, pero eso es lo que está ocurriendo en la sociedad actualmente. O sea, se rechaza tanto un estereotipo eh, de persona que tiene que en todo momento sonreír, lograr resultados, obtener logros y X, pero también se deja de lado todo aquello que no se permite, ¿no? Como lo diría en algún momento Jung, el aspecto sombrío, o como también lo diría el existencialismo, eh, aspectos inauténticos, aspectos sombríos e inauténticos que tarde o temprano van a mostrarse, que pueden mostrarse con una pareja, que pueden mostrarse con los hijos, que pueden mostrarse ante la sociedad, ¿no? Entonces, el amor puede ser la cura, pero también puede ser a veces, muchas veces, el veneno, donde puede mostrar lo mejor, pero también lo peor de mí. ¿Cómo aborda las psicoterapias existenciales una sanación en relación al amor? Lo estaba comentando ya un poco con este aspecto de que el amor puede mostrar lo mejor o lo peor, pero hay un psiquiatra peruano, Carlos Alberto Seguín, que me parece que es uno de los pocos que habla sobre el eros terapéutico, y luego también Irving Yalom, que va a comentar que lo único que cura en la terapia es la relación. Eh, Carlos Seguín y Rollo May van a tener muy claro este aspecto porque van a establecer justamente que no es la técnica, no es el recurso, no es la herramienta que se usa en la terapia, sino es el vínculo que se establece con el paciente. Si nosotros tenemos en cuenta de que no podemos no relacionarnos con las personas y que al momento de nacer en el mundo ya estamos en relación con otros, estamos en relación con papá, con mamá, con el hermano, con los vecinos, eh, somos una construcción continua de relaciones. Y si esto se tiene claro en la terapia,
en la sesión de terapia y en el proceso de terapia nos estamos vinculando con un profesional, un terapeuta, psicoterapeuta, en este caso de corte existencial, el cual va a estar atento en, en la dinámica, en el vínculo, en la relación que se va estableciendo. Y esto es muy importante porque cuando tú realizas esta pregunta de cómo abordar, lo hacemos desde un vínculo, desde la relación, usando un método fenomenológico, como lo había comentado anteriormente. Entonces, las psicoterapias existenciales tienen en cuenta de que no podemos no relacionarnos, y así como no podemos relacionarnos, comprendemos que el mejor vehículo y el mejor medio para poder trabajar con una persona y establecer vínculos distintos es en la relación terapéutica. ¿eh? Em, si es que probablemente esta persona no puede ser él o ella misma con la pareja, la invitación es que pueda ser él o ella misma en la consulta, pero no solo delante del terapeuta, sino delante de ella misma o él mismo cuando está hablando de aspectos importantes. Porque si es que probablemente ya en la relación de pareja, esta persona se establece a hablar de algo y es criticada, humillada o juzgada, eh, bueno, no puede ser ella misma o él mismo. Y lo que necesita hacer en el proceso de terapia es descubrir un vínculo distinto donde pueda ser par. Y acá viene algo interesante, que cuando hablamos de amor, de pareja, estamos hablando de pares. Alguien que se vincula siendo o sintiendo que es más o sintiendo que es menos con otra persona que es su pareja, no se está hablando de una relación de pareja. Podría ser cualquier otro vínculo, pero no es una relación de pares. ¿Mm? Y lo que se busca justamente en el proceso de psicoterapia existencial es que el terapeuta y el paciente puedan ser pares, dos personas, no donde el profesional tenga más autoridad que el paciente, no donde el profesional le va a enseñar a vivir, a actuar al paciente, sino es donde va a poder descubrirse y a la vez van a poder establecer un vínculo humano. Y es justamente el trabajo existencial es que pueda acercarse a la humanidad. Y quien primero ha tenido que hacer ese paso es el terapeuta. Tener que acercarse a la humanidad, tener que mostrar un lado humano delante del paciente. ¿Sí? Hace más o menos unos 5 años estoy dedicado a lo que es la psicoterapia de pareja y familia. Y la pregunta que también efectúas en el tema del amor es cómo operan las psicoterapias del amor. Por lo menos aquí en Perú, lamentablemente, la terapia de pareja no ha sido considerado una salud, un punto de salud pública, porque en los últimos 10 años se ha dado mucho movimiento de violencia en relación a la pareja. Y esto apunta a escalar en el transcurso del tiempo. Y lamentablemente no se está dando una atención pública en este punto. No se está entrenando a los profesionales para un trabajo que involucra pareja. Y no solamente hablo de salud psicológica, hablo de una mirada o una dinámica de pareja que los profesionales pueden tener en cuenta. ¿Qué tan efectivas son? Me preguntas. Yo diría que esto depende mucho del profesional. El modelo puede ser muy bonito, puede tener muy buenos resultados, estudios de estadística, pero si el profesional no está calificado y no ha adquirido cierta maestría
en el trabajo con las parejas, si no hace un trabajo personal de terapia, si no hace una supervisión, difícilmente se puede acompañar a parejas. Hay una diferencia sutil, pero grande, en el trabajo de terapia individual y terapia de pareja, porque ya no se establece un trabajo de paciente o consultante terapeuta, sino son un sistema y es la pareja. Y se tiene que tejer cuál es el objetivo de la pareja. Normalmente cuando llegan a terapia de pareja, tengo que ver si es que actúan como pareja. Tengo que ver si la dinámica que establecen es de pareja. Y normalmente, no todos, pero normalmente les digo, yo no puedo hacer terapia con ustedes. No puedo hacer terapia de pareja con ustedes. Me miran y me dicen, ¿por qué? Y yo les digo, ¿por qué no son pareja? Porque ustedes actúan de una manera completamente distinta de pareja. Me miran, se cuestionan y viene la gran pregunta de ellos y es, ¿y cómo se es pareja? Y aquí viene algo importante y es que cada uno de nosotros ha tenido que aprender a ser pareja. Ahora, aquí viene una frase interesante de Karol Wojtyła que él comentaba de que amar no se enseña, pero es necesario aprender. ¿Mm? ¿Qué quiere decir con esto? Que yo puedo leer un libro de pareja, pero no es lo que uno conoce o lo que uno lee, es lo que uno vive. Y hemos aprendido de personas importantísimas que son nuestros padres. Si es que yo veo a papá y a mamá y los he visto actuar como pareja, hablar como pareja, mostrar cariño como pareja, es casi seguro que yo he aprendido a ser pareja. Y es un patrón o es un modelo que puedo acompañar y puedo ir enriqueciendo día a día. Ahora, esto no es una sentencia de que si tus padres no fueron pareja, tú no vas a ser pareja, pero se tiene que aprender, pero también se tiene que ser muy flexible para esto, porque viene otro caso, que las parejas de hace 50 años son completamente distintas a las de ahora, porque las maneras de relacionarse han cambiado. ¿No? Y eso tiene que ver mucho con el concepto que los peruanos en el día de hoy se tiene de pareja, ¿no? O tienen de pareja. Y esto no solamente es en América Latina, la gran mayoría de cultura occidental tiene una concepción del amor, sobre todo de posesión, de sumisión, y en algunos casos es completamente patriarcal, ¿no? Donde difícilmente se puede dialogar y se puede aperturar en una construcción armónica, donde las dos partes puedan sentirse compenetrados en un solo propósito, porque tanto como las familias han cambiado en los últimos 200 años, las parejas también están cambiando. Antes se decía o se juraba amor hasta que la muerte nos separe, pero ahora las relaciones de pareja se establecen hasta un tiempo. No quiero ser fatalista con esto y tampoco quiero ser negativo, pero esto también es una invitación a cuestionar muy bien de que el amor y el amar es una decisión y un compromiso que se toma todos los días, ¿no? Em, eh, Al igual que el amor, la sexualidad es parte del pensamiento existencial del ser humano. De hecho, la sociedad nos ha indicado con la religión que la heterosexualidad es el camino ideal para la humanidad. Pero existen personas que indudablemente no son heterosexuales, sino son bisexuales y homosexuales. Destáquese los gays y las lesbianas. De hecho, muchas personas sufren en la sociedad
por no poder salir del closet. También vemos de que a veces los padres son muy crueles con sus mismos hijos al saber que sus hijos son bisexuales o gays o lesbianas. De hecho, por ejemplo, en mi experiencia personal, en el centro de salud, donde estuve haciendo prácticas, no voy a decir nombres del centro, me tocó conocer a padres de familia que pedían que a sus hijos se les reoriente sexualmente, indicándoles de que la homosexualidad y la bisexualidad es algo malo, es un pecado, y por lo tanto deberían encaminarse a la heterosexualidad. Algunos de los hijos que enviaban para que vayan al psicólogo ya habían experimentado el beso con una persona de su mismo sexo. Por otra parte, ¿cómo es que una persona puede afrontar su sexualidad abiertamente bajo el enfoque de las psicoterapias existenciales? ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, ayudar a que una persona salga del closet, mejor dicho? Por otro lado, ¿qué lleva a la persona, digamos, eh, a buscar personas de su mismo sexo o a explorar ambos sexos, en el caso de los bisexuales? Y un tema muy importante y muy destacable, ¿por qué exactamente, si bien la gente dice no ser homofóbica, cuando les toca tener un hijo homosexual, se convierten peor que los homofóbicos a los cuales ellos están juzgando? La sexualidad, vaya tema. Eh, Complicada tus preguntas. Voy a buscar responder porque en realidad este tema invita a una entrevista, si no es a muchas entrevistas que podríamos hablar detalle a detalle, punto a punto. Pero la psicoterapia existencial, de manera muy puntual te diría que lo que más le interesa es poder reconocer a la persona que habita en cada uno de nosotros, ¿no? A la presencia que habita en cada uno de nosotros. Y aquí involucra más que la conducta en sí, involucra la intención que acompaña a la conducta, ¿m? Y la experiencia que está acompañada con esta intención. Todos nosotros somos diferentes y cada uno tiene maneras de expresarse completamente distintas. Y es así también la sexualidad, porque la sexualidad cada uno la vive de manera completamente distinta. No buscamos un generalizar esto es normal y esto es anormal, porque la sexualidad propiamente no puede ser anormal o normal, porque no puede enfermar. Eh, y desde aquí, si empezamos a construir una mirada existencial en la sexualidad, podríamos expresarnos que hay tantas sexualidades como personas y que cada uno busca e intenta, dentro de su propia libertad y también la responsabilidad, vivir una sexualidad propia, acorde a lo que piensa y a lo que siente. Es que tal vez alguno puede sentir algo que puede ser completamente contrario a la mayoría. Justamente la psicoterapia existencial está invitada a poder acompañar a esta persona y poder experimentar su extrañeza o su diferencia. ¿Mm? Poder dar lugar a esto que tal vez he rechazado durante tanto tiempo. Y no solamente yo, sino la rechazo por ser parte de un colectivo. Porque si el colectivo la rechaza, yo también puedo rechazar. Ahora, también cabe recalcar, como lo decía, sobre la intencionalidad. Y las psicoterapias existenciales buscan explorar la intencionalidad. O también, en vez de usar explorar, analizar la intencionalidad. Y es por eso que si alguien desea mostrarse de algún modo en su sexualidad es más que el por qué, es
¿para qué deseas hacerlo así? ¿Para qué? ¿Qué obtienes expresando tu sexualidad de este medio? Alguno podría decirte y descubrir en un análisis de la intencionalidad que finalmente es una intencionalidad acompañada de enojo o de rabia o probablemente de culpa o una justificación. Y aquí tendremos que observar mucho porque la intencionalidad, no solamente en un aspecto de sexualidad, tendría que acercarnos un poco más a cada uno de nosotros. Tendría que ser un poco más nuestro que de lo colectivo. Porque cuando uno empieza a explorar su sexualidad, se da cuenta de que en realidad, como usamos algunas palabras, macho alfa, eh, lomo, pecho plateado, no es. Y hay aspectos importantes que sí necesitan ser observados y necesitan también tomar su lugar, como un aspecto más cálido, más acogedor, incluso más inclusivo, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, estamos pudiendo hablar ahorita de la sexualidad, incluso podríamos hablar del hombre o la mujer, eh, pero me da la impresión que a nivel social, colectivo e inconsciente, lo que corre peligro en cada momento es lo femenino. Y quiero que quede claro, es lo femenino. Y me refiero con esto manifestaciones netamente femeninas, ¿no? Eh, con esto no estoy excluyendo a nadie, pero esto es más que nada un, un contenido más junguiano, ¿no? Que hablaríamos un poco más del ánima, ¿no? Por eso digo que este es un tema muy amplio. Y por otra parte, la pregunta que me haces también de por qué los padres les duele o se sienten trastocados cuando su hijo o hija quiere salir del closet. Mm, yo te preguntaría, ¿por qué no deberían de sentirse así? Y digo, no es que estén obligados a sentirse de una manera, sino que van a sentir lo que tienen que sentir. No están obligados ni a sentirse mal ni a sentirse bien, pero los cambios tocan, chocan. A veces cuando alguien empieza a comportarse de manera distinta también, ¿no? Eh, yo creo que hay muchos padres que están muy capacitados para poder permitir a su hijo o hija, porque lo aman, ser quien realmente quiere ser. Pero también veo que otros padres pueden ser muy tocados y trastocados porque su hijo está haciendo lo que realmente quiere. Y eso no quiere decir que sean malos padres, sino que es su sentir. Y nadie puede ir en contra de un sentir. Es como lo viven. Lo único que sería importante aquí es que se pueda acompañar a los papás y se pueda hablar con ellos de el valor que tiene, ¿no? Que el hijo o la hija construya y sea cada vez ella misma. Y que el deseo de todo padre o madre es ver a su hijo o hija feliz, completo. Como cuando a veces llegan los padres a consulta preocupados porque su hijo se ha casado y en 5 años la relación va cada vez peor. Eh, pero curiosamente este hijo no se separa porque no quiere defraudar a los padres, porque los padres fueron los primeros enamorados y tienen más de 50 años casados. Entonces, yo creo que el deseo de los papás es ver a los hijos contentos. Si eso involucra probablemente separarse y terminar una relación de pareja, yo creo que vale. Porque no hay deseo más grande en un padre de poder ver a su hijo o hija feliz, contenta, realizada. Y eso es
el sentido final de una paternidad que valió la pena poder acompañarse, ¿no? Lo mismo pasa cuando los jóvenes salen del colegio angustiados, confrontados ante la vida y tienen que decidir qué hacer. Muchos padres pueden sugerir al hijo estudiar una carrera, pero si esa carrera no es la que el hijo desea, se apasiona, difícilmente va a poder ser sostenida. Porque finalmente lo que va a mostrar es que hay un deseo más del hijo de complacer al padre que del hijo hacer parte y poder investirse de esta carrera, ¿no? En este caso la sexualidad vendría a ser también una manera personal, íntima de poder vivirse y no de buscar un colectivo y tener que ver si el colectivo me acepta de esta manera, yo puedo también comportarme de esta manera. Necesariamente estamos inmersos y estamos tejidos en un aspecto social, pero también este aspecto social es tejido por el individuo, ¿no? Entonces yo creo que en todos estos movimientos que han surgido en las últimas décadas, también está trayendo un cambio importantísimo, que está rompiendo paradigmas, que está invitando a cada una de las personas a cada vez estar más en contacto consigo mismo y poder conocerse, ¿sí? Y sobre todo, eh, mm, no ocultarse en vergüenza, ¿sí? Y cuando hablo del tema de vergüenza, no es solamente ocultarse eh, en, en el closet, como dicen, ¿no? Sino es en todo sentido, ocultarse porque probablemente yo soy distinto en muchas otras maneras, que no solo tiene que ver como lo sexual, sino también creencias probablemente políticas, incluso religiosas, incluso maneras de vestir, de pensar, de actuar, ¿no? Em, La muerte es uno de los estados finales de la existencia humana que siempre va a acompañar a la humanidad. Cabe decir que desde tiempos arcaicos, la muerte como tal ha venido siendo adorada por la humanidad como una muestra de miedo y a la vez respeto, pues como se sabe, es el último estado en que el hombre no puede escapar. Cabe decir que tenemos desde la cultura china hasta la cultura americana, donde vemos que todas las diferentes tribus, civilizaciones, tienen sus dioses de la muerte. De hecho, muchos pacientes también acuden al psicólogo o al psiquiatra para poder tener un consuelo. Van desde los pacientes que han perdido a un ser querido hasta pacientes con enfermedades terminales que buscan el consuelo de saber de que la muerte no es algo negativo. Cabe decir que incluso la religión apoya mucho el camino de la psicología. Por ejemplo, tenemos eh, religiosos como psicólogos que toman el concepto de San Francisco de Asís, donde llamó a la muerte como una hermana, para evitar el miedo a esta. En el inconsciente colectivo le hemos dado una simbología a la muerte, como una calavera vestida con una túnica y una guadaña. Es ahí donde surge también la pregunta existencial, ¿cómo afrontar a la muerte? Cómo las psicoterapias existenciales también ayudan a que el paciente pueda superar la pérdida de un fallecido, o mejor dicho, la pérdida de un ser querido. Y asimismo, también cómo las psicoterapias existenciales pueden ayudar a un paciente con una enfermedad terminal para que pueda aceptar su enfermedad y no sienta un dolor, ya sea por una depresión o la misma ansiedad que sucede cuando le dicen que ya tiene poco tiempo de vida y quiere el paciente de una u otra manera hacer todo lo que no pudo realizar en vida. Me gustaría también saber si las psicoterapias existenciales al momento de abordar el asunto de la muerte también llegan a utilizar las teorías de Elizabeth Kubler-Ross, ya que sabemos y se sabe que Elizabeth Kubler-Ross trabajó mucho el concepto de la muerte. Es más, desarrolló un tipo de terapia llamada psicotanatología, la cual de una u otra manera trata de ayudar
a los pacientes a aceptar a la muerte como un estado más y no como algo trágico. El tema de la muerte es uno de los puntos más importantes que se toca en la psicoterapia existencial, porque justamente es uno de los existenciales, temas existenciales, que tarde o temprano nos van a confrontar en la vida. Eh, si bien es cierto, uno desde el momento de nacer ya sus horas van transcurriendo hacia un final, y como decía Heidegger, todas las posibilidades son posibilidades de morir, absolutamente todas. La psicoterapia existencial percibe a la muerte como una etapa eh, de transformación, porque en cada momento dejamos de ser los que somos, pero también nos aventuramos a la incertidumbre de quién es o quién voy a ser dentro de un tiempo, qué es lo que va a pasar con mi vida dentro de un tiempo. Y eso también es una muerte, naturalmente simbólica. Em, Vamos a tomar en cuenta de que el trabajo en la psicoterapia existencial en relación a la muerte vendría a ser un acompañamiento con la persona y sería un poder sostener una etapa, una transición de muerte. En el caso, como bien comentas, con personas con enfermedades terminales, la psicoterapia existencial no busca aliviar el dolor, lo que busca es desarrollar la capacidad de sostener una experiencia, cosa completamente contraria en la sociedad actual, ya que todo, absolutamente todo, está para distraernos y para dejar de lado que tarde o temprano vamos a morir, ¿no? Entonces, para distraernos de que vamos a morir y que en algún momento todos vamos a morir y que incluso día a día, momento a momento y decisión tras decisión estamos ya muriendo, la sociedad se encarga de distraernos, de tratar de llevarnos o invitarnos a no pensar sobre temas importantes, porque también la crisis que cada uno puede tener al momento de reflexionar sobre su muerte, y digo crisis con cambio y transformación, es que si cada uno de nosotros se da cuenta de que en estos últimos 5 años de vida probablemente serían mis últimos 5 años, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, soportando una relación, soportando un trabajo, haciendo algo que no me gusta, que no me atrae. Entonces, la muerte en la psicoterapia existencial es vista como una posibilidad de encontrarte y ser cada vez más uno, ¿no? Si podría existir algo así, porque la psicoterapia existencial también todo se va construyendo, ¿no? No existe una esencia, pero sí existe una presencia, que cada vez podemos estar más conectados con lo que realmente nos apasiona, nos atrae, dice más cosas de nosotros, ¿no? Entonces, la muerte en este caso vendría también tener todo este bagaje, vendría a tener toda esta simbología. Por otra parte, hablas de la tanatología. Yo percibo de que muchos de los conceptos en tanatología son tomados con una base netamente existencial, ¿no? Digo muchos, no todos, porque también acompañan e invitan a un reflexionar distinto ante la muerte, ¿sí? Em, por ahí dicen que los que sufren más son las personas que se quedan, a los que parten, ¿no? Bueno, en realidad también el tema de poder hacer grupos y construir grupos donde las personas puedan hablar de que tienen un familiar enfermo, de que están viendo a un familiar que pronto va a partir, es una unión, es un poder unirte en algo que lo va a vivir desde el rico hasta el pobre, desde eh,
la persona creyente o no creyente, tarde o temprano van a ser afrontados. Y estos grupos pueden ser vividos de manera importante porque pueden vincularse y no desde un aspecto ideológico, sino desde un aspecto humano, donde yo tal vez desconozco y no sé cuál es tu manera de pensar, pero delante de un grupo donde todos tienen una persona que va a partir o todos en algún momento van a partir, son unidos por un tema de trasfondo que es la muerte, ¿no? La psicoterapia existencial y el trabajo que va a realizar la psicoterapia existencial es poder acompañar a la persona y dignificar su muerte. Y cuando digo dignificar su muerte es que la persona pueda partir cada vez más tranquila, cada vez cerrando más siglos de vida, ¿no? Entonces, si la persona tal vez está preocupado porque no encuentra a su hijo, ver la posibilidad de que cómo podría comunicarse con su hijo. Recuerdo un caso, una persona ya de tercera edad, una enfermedad terminal, eh, le preocupaba dentro de todas las cosas qué va a ser de su nieta, la nieta que tiene 2, 3 añitos. Entonces en el proceso se construye de cómo se podría sentir mejor si al momento de partir puede aún seguir acompañando a su nieta. Y lo que se construyó en la terapia o en el proceso fue que él puede escribir a su nieta una carta cada año de su cumpleaños. Y esta carta era entregada a su nieta cuando ella cumplía un año más de vida. De alguna manera él pudo sentirse comprendido en lo que realmente deseaba y el miedo que tenía de ya no ver a su nieta, no acompañarla, y también el sentido que adquirían estas cartas para la nieta, que luego de su partida fueron entregadas año a año, ¿no? Entonces, esta manera de poder transformar la muerte en vez de ausencia, sino en presencia, es una manera de poder transformar y de poder acercarnos a un aspecto creativo incluso, de poder acercarnos a una humanidad, donde la muerte no sea algo que nos aleje de la vida, sino que nos acerque a vivir intensamente, momento a momento, haciendo lo que realmente se quiere, asumiendo libertad de nuestra vida, pero también asumiendo mucha responsabilidad. ¿Mm? El conductismo, en su avance, ha desarrollado un nuevo sistema terapéutico al cual denomina como terapias de tercera generación o terapias contextuales. Cabe decir que este tipo de terapias se nutren mucho de la filosofía. De hecho, he encontrado similitudes muy grandes al de las terapias existenciales. Se podría decir que en realidad el conductismo vio que en las psicoterapias existenciales hay un muy buen desarrollo como para tratar de copiar de alguna forma, o por otra parte podríamos decir que esto es una coincidencia. Eh, Ahora, por otro lado, podríamos decir que las psicoterapias de tercera generación del conductismo, en cierta manera, podrían catalogarse dentro del contexto de las psicoterapias existenciales, o mejor dicho, ser hija de las psicoterapias existenciales, más no del conductismo. Efectivamente, en la última década ha habido un interés particular por temas como, por ejemplo, la experiencia, el vínculo, la relación, la contemplación, la observación, reformularse y pensar en lo humano, en el hombre o en el ser humano en sí. Y todas estas puntos
que están siendo nuevamente reformulados, observados, por lo menos a las psicoterapias existenciales, nos hacen ver o nos muestran como que de alguna manera teníamos razón siguiendo este camino o, o siendo guiados por esta propuesta, ya que como bien dices, en los últimos años se ha dado un avance importante en esto, y no solamente es en la terapia cognitiva, también en el psicoanálisis. Se habla de un psicoanálisis relacional, intersubjetivo, ¿no? Que tocan temas incluso existenciales. em, Se ha difundido mucho más incluso, y se está difundiendo mucho más, eh, la terapia gestal, ¿no? Pero no una gestal californiana como casi toda América Latina la entiende, de proyecciones, de golpear almohadas o de catarsis, sino de una gestal relacional, em, que es la base de la terapia gestal relacional, como la propone justamente Peirce, que es dialogal, es fenomenológica, es completamente relacional, ¿no? Esto nos invita a tener en cuenta que las psicoterapias existenciales eh, tienen una potencia, tienen una importancia dentro del ámbito clínico, ¿sí? Me parece que el gran aporte que están haciendo las terapias cognitivas conductuales es que están validando algo que ya se intuía y ya se conocía en perspectivas existenciales, ¿no? Eh, Me parece que es importante mencionar al respecto, ¿sí? Querido público, hemos llegado al final de este programa. Cabe invitarles a que revisen el blog arquetipomental.blogspot.com y seguir a Arquetipo Mental en Facebook. También invitarles a descargar mi primer libro, el cual se titula El fruto de la sombra. Este es un trabajo el cual tiene un enfoque filosófico y toca mucho el aspecto psicodinámico, dentro del psicoanálisis como de la psicología analítica junguiana. También a agradecer al doctor Dove Jamanca por haber respondido las inquietudes de esta entrevista. Doctor, muchísimas gracias. No sé si tendrá algún mensaje final para sellar esta entrevista. Luis, solo agradecer la oportunidad y la invitación para poder dar alcance de lo que es la psicoterapia existencial, ya que como muchos colegas y compañeros no somos muchos en el modelo, porque como lo comentaba un poco, es un modelo que exige un compromiso y un trabajo personal intenso. Eh, Ha sido importante poder reflexionar y seguir pensando, construyendo y deconstruyendo lo que es la psicoterapia existencial. Y nada, de aquí para adelante, una siguiente oportunidad, si la vida así lo permite. Muchísimas gracias.